Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la quinta y última parte de ¿qué hubiera pasado si el virus del hambre llegaba a Dragon Ball? Sin más que decir, comencemos. Parecía que el fin de todo, tanto vivos como muertos, había llegado, con la terrible llegada de los zombies al otro mundo, con los guerreros Z, quienes estuvieron entrenando durante años con los Kaioshins en el otro mundo, y quienes acababan recientemente de tener sus potenciales desbloqueados por el anciano Kaioshin, se preparaban a volver a enfrentar a esos monstruos que literalmente los devoraron hasta los huesos la última vez. En Masama, en un estado de pánico y de terror sin igual, para optimizar las chances de que alguien se saliese de esa situación, autorizaría a todos los muertos del otro mundo que no estén en el infierno, en ser libres de regresar al universo mortal, y esconderse en general en cualquier lugar o dimensión que pudiesen, creando rápidamente un masivo éxodo desde el paraíso hasta el ahora completamente despoblado universo 7, pero eso, ni de chiste iba a detener las apetitosas ambiciones de los zombies, con los 4, organizándose para repartirse la comida, volviendo a mandar a Broly y a Dabura en el universo mortal para que ellos se comieran a todas las almas que se escaparon ahí, mientras que Goku y Gohan se encargarían de devorar todos los que se quedaban en el otro mundo o que no podían escapar de ahí, como era el caso de los que estaban en el infierno, aprovechando para volver a devorar antiguos enemigos del pasado de paso, y estando agradecidos de comprobar que los cuerpos reconstruidos del otro mundo sabían exactamente igual. La aureola que tenían por encima de sus cabezas molestaba bastante para comerlos de manera confortable, pero rápidamente esos serían detenidos en su apetito insaciable, al ser atacados por personas que no pensaban volver a ver jamás, siendo esos, la gran mayoría de sus amigos guerreros, que alguna vez fueron aliados, y posteriormente solo se convirtieron en comida apetitosa, lo cual seguía siendo el caso, con Goku y Gohan, preparándose para el combate, y al mismo tiempo, festín de sus vidas. Mientras todo eso ocurría, Bills finalmente despertaría en su planeta de su larga siesta, más o menos al mismo tiempo que en la historia original. Ese al inicio se sorprendería de la presencia de Merus ahí, pero no le tomaría mucha importancia, pensando que era un asunto de ángeles que le incumbía, y sin más, iría a su cocina para desayunar tras tantas décadas sin comer nada. Y sería ahí, que estando totalmente tranquilo y relajado mientras comía, que preguntaría a Whis sobre el estado de su universo, y de cómo iban los Saiyajins of Freezer, con Whis revelándole casualmente que todos los mortales de su universo murieron, lo cual haría que Bills escupiera toda su comida al instante, y que estuviera al borde del ataque cardíaco, preguntando todavía más detalles y de cómo demonios era eso posible. Sería ahí que Whis, todavía en su tono neutral e indiferente, que explicaría todo lo que había ocurrido en el universo 7 con su báculo ilustrando las situaciones expuestas, desde el momento que esa extraña neblina venida de otra realidad completamente alejada de los 12 universos y del dominio del control de Zenosama apareció en el universo 7, hasta lo que estaba ocurriendo actualmente, con los zombies, devorando a incluso los muertos del otro mundo con cuerpos intactos, y devorando a los que pudieron escapar de regreso al mundo mortal gracias a un acto desesperado de Enmasama. Ante todas esas noticias, Bills estaba absolutamente sudoroso y temblando de un terror incomparable al que había sentido hasta ahora en su larga vida, dándose cuenta de que su universo acababa de bajar en la posición de nivel mortal a lo más bajo posible entre los 12 universos. Peor aún, su universo ya no se encontraba en ninguna posición en comparación a otros, porque ya no había ningún mortal vivo para elevar el nivel de todas formas. Ante esa urgente situación, Bills se vestiría rápidamente sin dudarlo, y pediría a Whis de llevarlo a donde se encontraban los zombies, primero en el mundo mortal y luego en el otro mundo, para destruirlos en cuanto antes y de una maldita vez. Pero justo cuando Whis estaba a punto de seguir las órdenes de su destructor, de la nada y sin explicación, junto con Merus, serían teletransportados y llevados a un lugar que desconocía Bills, añadiendo más al terror que ya de por sí estaba experimentando, entendiendo que para esta ocasión, solo podía contar con él mismo, con ese mismo viajando rápidamente hacia el mundo mortal del universo 7, desesperado en encontrar lo antes posible a esos zombies que lo habían arruinado absolutamente todo. Mientras tanto, la brutal batalla entre Goku y Gohan zombies en contra de los guerreros Z había iniciado, con esos siendo abismalmente más poderosos que los zombies gracias a sus estados definitivos, pero igualmente, teniendo que limitarse bastante y ser extremadamente cuidadosos en sus ataques y tácticas de combate para no ser mordidos, pues quién sabe si aún estando muertos podrían ser infectados por el virus del hambre, siendo una batalla extremadamente desgastante para ambos bandos, y en donde Goku y Gohan no se limitaban en lo
absoluto, aprovechando el miedo de los guerreros Z de ser infectados o mordidos por puramente ser comidos, para comer durante el paso de su pelea a varias personas inocentes del otro mundo como aperitivos durante el combate. Eventualmente, tras varios días de pelear sin parar, incluso los cuerpos ultra resistentes de los guerreros del otro mundo empezaría a decaer ante la energía inagotable de los zombies, empezando a ser algunos nuevamente devorados, y por lo tanto muertos esta vez de manera definitiva y permanente, y poco a poco, los únicos que se mantendrían en pie serían Vegeta y Piccolo, luchando hasta el final en contra de esas monstruosidades, con Piccolo siendo mordido y perdiendo miembros varias veces, pero que sería compensado por su factor regenerativo, aunque poco a poco, eso lo dejaba también sin energía, y eventualmente, en un momento de puro descuido, Vegeta sería mordido por Gohan en el brazo, con Piccolo reaccionando enseguida y cortando el brazo de Vegeta por más doloroso y horrible que sería para ese, pero era mejor que arriesgarse a descubrir si los muertos se podían infectar del virus del hambre. Gohan, asquerosamente cortaría en dos el brazo que obtuvo de Vegeta para compartirlo con su padre, y rápidamente los dos comerían cada parte del brazo de Vegeta mientras observaban morbosamente a los impotentes y traumatizados Piccolo y Vegeta, hasta que tras haber finalizado de comer su aperitivo que era el brazo del príncipe, esos se alzarían nuevamente hacia ellos para terminar el trabajo que iniciaron, pero de repente y de la nada, los dos se detendrían en medio del aire, y caerían al suelo, agonizando de un extremo dolor inexplicable, pareciéndose bastante a los dolores estomacales que sintieron cuando se transformaron en zombies la primera vez, con Goku y Gohan maldiciendo esa situación, y preguntándose de qué demonios estaba ocurriendo, y lo que estaba pasando era, que finalmente, tras tantos años, las células del Cell en pleno desarrollo que devoraron en el laboratorio del Dr. Gero tantos años atrás, había encontrado el origen del virus del hambre y de su forma de propagación, empezando a crear anticuerpos con sus células, para aniquilar todos los átomos que la componían, aunque polvo los zombies ya infectados, con Goku y Gohan, poco a poco disolviéndose y convirtiéndose en polvo mientras todas las células y átomos que componían sus cuerpos empezaban a ser deteriorados hasta extinguirse, similar a la forma que Spider-Man encontró de aniquilar a los Marvel Zombies en la historia original gracias a la ayuda del Hombre de Arena, con finalmente, Goku y Gohan volviéndose nada más que polvo enfrente de los ojos incrédulos y confundidos de Piccolo y de Vegeta, no teniendo ni idea de lo que acababa de ocurrir. Unos momentos antes de que eso ocurriese, Bills finalmente habría encontrado a Broly y a Dabura en medio de la nada del espacio, y sin perder un segundo, ese usaría el Hakai en esos dos para desintegrarlos, funcionando a la perfección, sin que Bills supiese que en realidad, el Hakai no tenía ningún efecto sobre ellos, y que en realidad fue casualmente timing perfecto entre su Hakai y las células de Cell pulverizando a los zombies que actuaron al mismo tiempo, pues al Dabura y Broly haber sido infectados por Goku y Gohan que cargaban con ellos las células de Cell, ese también se habría esparcido y propagado en los cuerpos de Broly y de Dabura, encontrando la forma de neutralizar el virus del hambre en ellos también, pero eso Bills no tenía ninguna forma de saberlo, y jamás lo sabrá. Pero al fin, Bills pensaría que por fin ese caos había acabado, ahora había que ponerse las pilas, dejar de hacerse el vago y dormir todo el rato, y que él, junto con Kaioshin tenían que darse prisa en volver a poner orden en todo el universo, y de nuevamente, volver a crear vida en ese antes de que Zenosama. Ya era demasiado tarde. Bills había actuado demasiado tarde para arreglar lo que fuera, con Zenosama, habiendo decidido junto con Daishinkan, que lo mejor para prevenir que esa catástrofe se extendiera a otros universos, era de borrarla desde ya, antes que saliera del universo 7 y de todas las capas de dimensiones que lo componían. Por esa razón es que Whis y Merus habían desaparecido de la nada del planeta de Bills antes, porque Daishinkan los rescató de ser borrados junto con el resto del universo 7, con Whis lamentando que hubiesen llegado a ese extremo, pero entendiendo el por qué su padre actuó de esa forma, mientras que Merus, más empático y cercano a los mortales, no podía evitar sentir una profunda pena y tristeza por todas las vidas que se acababan de perder de manera definitiva e irrecuperables, pero tristemente, sabiendo que no había absolutamente nada que ese pudiese hacer sin ofender a Zenosama, y el tremendo regalo que les hizo a él y a su hermano Whis al ser rescatados de ser borrados, ahora, simplemente, les quedaba moverse hacia adelante, olvidar aquel universo podrido y condenado, y esperar que toda la pesadilla hubiese acabado, para un mañana mejor y más próspero para el resto del multiverso de Zenosama que se salvó del virus del hambre de Marvel Zombies.
Y hasta aquí llegamos con esta historia. No olvidéis suscribiros, y darle like al vídeo, como también, de apoyar al canal volviéndoos miembros de ese mismo. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.